Dios es soberano y Él creó este mundo, entonces, ¿dónde está Dios cuando suceden estas cosas horribles? ¿Verdad? Nos preguntamos. Y vemos que a raíz de esa caída hay una respuesta inmediata de Dios. Yes, 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 yes. Claro que yes. Aquí estamos nosotros nuevamente. Estamos dándole, ¿cómo estás, Maciel? Edgardo, muchas bendiciones. Un Bendiciones. gusto de vuelta poder hacer un nuevo video contigo. Igualmente para mí. Estamos aquí ya dándole vida al canal, dándole sazón y sabor. Espero que esté muy bien. Acuérdate de qué, Maciel, de qué tienen que hacer. De que le den like al canal de Edgardinho Show, que prontamente estará cambiando de nombre. Sí, así mismo estamos en Y suscríbanse al canal, recomendación. activen la campanita para los videos posteriores, porque nuestra intención siempre es que ustedes puedan ser edificados mediante el contenido de los videos que hacemos con Edgardo, y que el Señor, por sobre todas las cosas, sea glorificado mediante esto. Así mismo es, así que recuerden lo que le acabamos de decir. Conéctese, por favor. Compartan con otros para que otros también puedan ser llenos. Y así como estoy aprendiendo yo, está aprendiendo él, usted también aprende y saquemos esa mentira a la gente en la mente. Seguimos con el tema anterior, ¿verdad? Con el episodio anterior. Y me surge una pregunta. El tema anterior fue sobre la soberanía, ¿verdad? Vimos que si Dios es soberano, ¿verdad? Y si tiene que algo que ver el libre albedrío con la soberanía de Dios. Aprendimos eso en el video anterior. Si no lo ha visto, lo vamos a dejar por aquí para que lo vea, ¿verdad? Y después venga este. Esa gente loca, por ejemplo, esa gente loca así, por ejemplo, en Estados Unidos, que de repente como que amanecieron con el pie izquierdo y empiezan a matar a todo el mundo, a disparar al azar. ¿Dios tiene que ver algo con eso? O sea que tu pregunta, Edgardo, va más o menos hacia el punto de que si Dios es soberano, ¿verdad? ¿Por qué permite que haya Exactamente. esas cosas, ¿verdad? Tiroteos, azar, Sí, secuestros, cosas Ah. así. La gente inocente, claro. Bueno, y empezamos por lo lógico, ¿verdad? Si Dios es soberano, nosotros creemos que Dios es el autor de este planeta, que Dios es el autor de este mundo, y que ciertamente Él tiene un gobierno soberano y absoluto sobre este mundo que Dios creó, que Él creó. Entonces es inevitable, Edgardo, que nos hagamos estos cuestionamientos o estas preguntas en cuanto a que si Dios es soberano y Él creó este mundo, entonces, ¿dónde está Dios cuando suceden estas cosas horribles? ¿Verdad? Nos preguntamos, es algo obvio, ¿verdad? Algo natural que como seres humanos nos preguntamos y cuestionamos en cierta manera. Casi siempre. Y la Biblia responde a esa pregunta de todos los ángulos, por decirlo así, y de diferentes formas. Ciertamente lo hace. Y la primera respuesta, por supuesto, que nosotros encontramos en la Biblia proviene ya e inicia en el libro de Génesis, Edgardo, en el cual se nos relata la caída de la humanidad. Vemos como nuestros primeros padres, Adán y Eva, caen, y la humanidad, estando en los lomos de Adán, siendo ellos representantes legales de la humanidad, ellos caen y quedan en una caída, en un estado de caída. Y vemos que a raíz de esa caída hay una respuesta inmediata de Dios. ¿Cuál fue esa respuesta inmediata de Dios, Edgar? La respuesta inmediata de Dios a la transgresión de la raza humana. Esa transgresión de la raza humana que consistió en transgredir el gobierno de Dios, en transgredir la autoridad de Dios, fue maldecir a la tierra y a la vida humana. Dios, como un Dios santo, un juez justo, como el soberano, Él maldijo la tierra y la vida humana. ¿Se entiende? Como juicio. Entonces, desde ese momento en adelante, como es característico ya desde la historia de la humanidad, nosotros vemos que la muerte y el sufrimiento entraron en el mundo como resultado directo del pecado. ¿Se entiende? Sí. Eso es parte de la historia humana a raíz del pecado, de la culpabilidad y del juicio que Dios dio a raíz de eso, del estado caído. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Vemos empíricamente hablando, experimentalmente hablando, que la manifestación concreta del mal, por ejemplo, es muy evidente en el reino natural, por ejemplo, en donde las espinas pasan a ser partes del jardín, la vida humana se caracteriza por el sudor de la frente y el mismo dolor que acompaña para el nacimiento de un bebé, ¿verdad? La cucaracha, todas esas cosas. Bueno, todas esas cuestiones son partes de la vida humana. El dolor es parte de la vida humana, el sufrimiento es parte de la vida humana. Y eso simplemente yo lo estoy diciendo para poder ilustrar de que el mundo en el cual vivimos, Edgardo, es un lugar lleno de dolor, lleno de tragedia.
Pero nosotros no podemos concluir, Edgardo, así de manera muy, muy apresurada, que hay una correlación exacta en esta vida entre el sufrimiento y la culpa de la gente, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. O sea, no podemos decir que una persona tiene 5 kilos de culpa y tendrá 5 kilos de sufrimiento. No hay una correlación exacta. Porque es ciertamente que si es que no hubiera pecado en el mundo, no iba a haber sufrimiento. Es cierto eso. Pero también es muy importante tener en cuenta que no porque vos tengas 5 kilos de culpa, vas a tener 5 kilos de sufrimiento. Tampoco es así la cuestión. Justamente el libro de Job trata de disipar eso, ¿verdad? Porque lo que le pasó a Job no necesariamente tuvo que ver con un pecado en específico. Y vemos también que Jesús es muy contundente, porque frente a la pregunta acerca del hombre que había nacido ciego, por ejemplo, él disipa esa cuestión, ¿verdad? De que ni él pecó ni sus padres pecaron. O sea que no necesariamente porque vos estás sufriendo es porque pecaste. Aunque sí, el sufrimiento y el dolor es a raíz del pecado. Pero no necesariamente hay una correlación exacta, ¿se entiende? Por otro lado, Edgardo, la Biblia aclara que Dios permite que ocurran estas cosas, estas cuestiones. En cierto sentido, Dios, ordena que esto suceda como parte de la situación presente que se encuentra bajo juicio, ¿se entiende? El mundo está bajo juicio, un juicio que Él mismo dictaminó. Entonces Dios permite eso en ese contexto actual y presente de juicio, y en ese juicio en el cual el mundo se encuentra. Entonces Dios no ha retirado la muerte, Edgardo, de este mundo. Ya sea que se trate de muerte prematura, muerte violenta, ¿verdad? La muerte es parte de la naturaleza de las cosas. ¿Se entiende? Pero no solamente es parte, sino también vemos la contraparte. De que la promesa llegará. ¿Cuál promesa, Edgardo? Esa promesa de que el sufrimiento va a cesar alguna vez. ¿Se entiende? Y nosotros estamos arraigados, tenemos una esperanza objetiva en eso, de que la promesa de Dios va a llegar, de que algún día ese sufrimiento va a cesar de manera absoluta y la muerte será vencida por completa, ¿se entiende? Entonces, cuando los discípulos interrogaron a Jesús con respecto a situaciones similares, por ejemplo, en Lucas capítulo 13 nosotros vemos, versículo 1 al 5, le cuestionaron a Jesús o interrogaron a Jesús sobre la sangre de los galileos mezclada en los sacrificios de Pilato, por ejemplo, o las 18 personas que murieron cuando se derrumbó un templo, ¿verdad? Los discípulos preguntaron cómo podían suceder esto. Y la respuesta de Jesús fue contundente, Dardo. Fue tan contundente, fue casi severa que Jesús dijo, dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos ustedes van a perecer igualmente. ¿Se entiende? Ustedes también van a perecer a menos que se arrepientan, dice Jesús. O sea, de repente, no, esos galileos murieron así. Imagínense, fueron mezclados en los sacrificios de Pilato, la sangre de estos galileos. Y Jesús le dice, ¿ustedes creen que esos galileos eran más pecadores que los otros galileos porque le pasó eso? No, dice Jesús. Ustedes van a perecer de la misma manera si no se arrepienten. Entonces, llevando otra vez la cuestión al hecho de que la maldad moral hace viable que Dios permita que ocurran esta clase de cosas espantosas en un mundo caído. Entonces, Dios permite eso en el contexto de su juicio. Y me surge una pregunta rápidamente, fuera de lo que a lo mejor te planteaste, ¿verdad? O sea, una respuesta rápida y contundente. Ajá. Eso, cuando Dios permite, eso quiere decir que Dios no es totalmente bueno. De ninguna manera. Eso implica que Dios es totalmente santo. ¿Se entiende? Eso implica que Dios es totalmente santo y que es totalmente justo al hacer eso. Porque es parte de un juicio de un Dios santo. No de un Dios arbitrario, no de un Dios sádico, sino de un Dios santo con una humanidad mala y caída, que no es santa, que se deleita en el pecado, que se deleita en la maldad, ¿se entiende? Entonces es parte de la santidad de Dios. Entonces los estragos naturales, así como lo hizo con el pueblo de Israel en aquellos tiempos atrás, los estragos naturales que estamos viendo, no voy a decir ahora, pero eso casi siempre ha existido, que se han destruido ciudades, incluso debajo del agua y terremotos. Él permite todo eso ¿para qué?
ciertamente nosotros cuando vemos el Antiguo Testamento vemos que Dios juzgó a Israel y a otras naciones por medio de sucesos catastróficos. Y bueno, tu pregunta es muy importante porque podemos preguntarnos, ¿ocurre eso todavía? Dios sigue haciendo eso. Y bueno, es muy lógico que nos preguntemos, así como la primera pregunta que estuvimos viendo, ¿sigue Dios haciendo eso? ¿Sigue Dios siendo el Señor de la historia? ¿Verdad? Sí, porque si Dios sigue siendo el Señor de la historia, entonces nos tenemos que preguntar, ¿Dios sigue haciendo eso? Y esa es la diferencia. Podemos empezar por los individuos en particulares y llevarlo eso de manera directa hacia las naciones, de manera colectiva, ¿se entiende? Porque cuando Dios usó una catástrofe como arma de juicio en el Antiguo Testamento, Eduardo, sabemos que su juicio estaba detrás de ese suceso catastrófico. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque el registro bíblico e histórico nos da a entender. Dios lo reveló y nos dice claramente que era un juicio de Dios que venía mediante una catástrofe natural, ¿se entiende? Entonces ahí vemos que Dios dirige, ¿verdad?, con su mano la historia. Nosotros sabemos que Dios usó catástrofes naturales porque la Biblia nos reveló y Dios nos reveló en su palabra, ¿se entiende? Entonces, mientras transcurre la vida, mientras transcurre la historia, vemos a las naciones a nivel mundial que sufren catástrofes o a la gente ser azotada por la calamidad, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente nosotros, de estos sucesos nuevos que acontecen después de la era bíblica, cuál es la relación exacta que tienen las catástrofes actuales con los juicios de Dios. ¿Se entiende? No sabemos con certeza cuál es la relación. Yo te puedo preguntar, ¿cuál es la relación exacta de la catástrofe que pasó en tal país con el juicio de Dios, ¿verdad? Y no sabemos exactamente con certeza. Pero podemos hacer un paralelo bíblico. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, el suceso que mencioné hace rato, así de pasada, en donde se le acercan, por ejemplo, a Jesús y le dicen sobre el tema del hombre ciego y le dicen quién pecó, o sus padres, y la respuesta de Jesús no tuvo que ver con ninguna ni con la otra. No fue porque pecó él ni porque pecó sus padres. Vemos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. O sea que nació ciego por una razón completamente distinta. Eso es lo que dijo Jesús. Y no sucedió como una expresión directa del juicio divino. El hombre no fue ciego, no por consecuencia de un juicio o a causa de un juicio de Dios, sino, aunque sí pudo ser un juicio de Dios que se manifestó de esa forma, pero no era esa la cuestión. Por eso es que dije hace rato que no hay una correlación exacta. No porque tenés 5 kilos de culpa vas a tener 5 kilos de sufrimiento, ¿se entiende? Y este es uno de los casos. Y en la Sagrada Escritura nosotros tenemos numerosos casos en los cuales Dios trae calamidad sobre la casa de personas que fueron descaradamente desobedientes con Dios. Dios pasó con el rey David, sus hijos se rebelaron contra él. Vemos, ¿verdad?, otros ejemplos que hay en la Biblia. La Biblia dice que si somos culpables, Dios puede postergar inclusive el juicio hasta más adelante. Dios puede postergarlo, o podemos experimentar de manera inmediata, ¿verdad?, un juicio de Dios. Pero Dios puede postergar ese juicio para más adelante. Eso es un testimonio bíblico que podemos verlo de manera muy clara en la Biblia. Entonces nunca vamos a saber, Edgardo, con certeza si la calamidad o la desgracia que experimentamos como individuos es un acto de juicio de Dios o no lo es. ¿Se entiende? Nunca vamos a saber con certeza. Entonces, lo que sí es cierto es que en el caso de los individuos, así como mencioné, es también lo mismo en el caso de las naciones. ¿Se entiende? R.C. Sproul cuenta que una vez escuchó a Billy Graham diciendo: si Dios no trae juicio sobre los Estados Unidos, entonces tiene que disculparse con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sí, Billy Graham una vez dijo eso y Sproul lo cuenta, yo lo leí. Y recuerden también que Jesús advirtió a las ciudades que oyeron su mensaje, por ejemplo Corazín y Betsaida, que en el día de juicio sería más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra de lo que sería para ellas, para Corazín y Betsaida. Y aunque ya no tenemos una interpretación profética para ese razonamiento, Edgardo, de Dios al traer juicio, sabemos de manera objetiva, no sabemos objetivamente que si esa catástrofe o calamidad que está sufriendo una nación tiene que ver exactamente con un juicio de Dios o no. Pero sí sabemos algo con certeza y con objetividad, de que Dios va a traer juicio y que ninguna nación va a quedar exenta del juicio de Dios, porque habrá un juicio final y sabemos que Dios juzgará a las naciones, ¿se entiende? Pero no podemos decir con certeza si esa catástrofe actual de una nación X tiene que ver de manera directa con un juicio de Dios o no lo tiene que ver, ¿se entiende? Entonces esa es la cuestión. Sabemos
con certeza que Dios juzgará a las naciones, pero no sabemos con certeza si esa catástrofe tiene que ver o tiene una correlación directa con un juicio de Dios, ¿entiendes? No podemos decirlo con certeza. Esa es la cuestión. Sabemos todos, no esté diciendo bobada ni escuchando a otro que si cayó agua en tal sitio, azufre porque Dios lo mandó. Hay que estar hay que ser cauteloso. Tener mucho cuidado con eso. Entonces, vemos en la otra. Excelente. No se olviden, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like. Esperamos que los videos les sean siempre de edificación y que sigamos con esto y oren por nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.